Aurelia Campello se arregló los rizos oscuros frente al espejo de su coche. El sol de agosto abrasaba y convertía la pequeña ciudad brasileña en un horno al rojo vivo. Apaga el aire acondicionado y, cogiendo su bolso, sale del coche. Los tacones de sus caros zapatos tintinearon en la calle empedrada que conducía a su cafetería favorita, Esperanza. Consuela ya la esperaba en una mesa al fondo del local. Las amigas se reunían aquí todos los miércoles desde hacía 5 años. Era su pequeña tradición, una taza de café recién hecho y largas conversaciones sobre cualquier cosa del mundo. Siento llegar tarde. Aurelia se sentó frente a su amiga. Esta mañana he tenido un cliente difícil en la peluquería. No pasa nada, acabo de llegar. Consuela miró a su amiga con atención. Pareces cansada. ¿Te pasa algo? Aurelia removió lentamente el azúcar en su taza, observando cómo se disolvían los cristales blancos. Ernesto, se ha vuelto diferente. No puedo explicarlo, pero algo ha cambiado. Dio un sorbo a la bebida caliente. Antes siempre llamaba durante el día, preguntando cómo estaba, inquiriendo sobre las cosas en el salón. Ahora ni siquiera se da cuenta cuando llego a casa. Consuela frunce el ceño. Tal vez tiene problemas en el trabajo. ¿Has intentado hablar con él? Lo he intentado. Se lo quita de encima, dice que todo va bien, que solo está cansado. Pero puedo sentir que no se trata de cansancio. La camarera trajo su postre favorito, pudín de fruta de la pasión. Ernesto y ella solían venir juntos a menudo. Él siempre pedía 2 postres porque sabía que ella no se acabaría el suyo y le pediría que probara el suyo. «Sabes, el fin de semana pasado estuvimos en casa de sus padres», continuó Aurelia, «y por primera vez me sentí como una extraña. Ernesto apenas me dirigía la palabra. No paraba de mirar el móvil. Y cuando su madre le preguntó por nuestros planes de vacaciones, ni siquiera miró en mi dirección». Consuela negó con la cabeza. «Cariño, los hombres pueden ser desconsiderados a veces. Quizá deberías pasar una velada romántica. ¿Recordarle cómo os conocisteis?» Aurelia sonrió con tristeza, recordando aquella noche de hacía 7 años. Acababa de abrir su salón de belleza, invirtiendo todo el dinero que le había dado su padre. Ernesto había venido a reservar un corte de pelo para su madre y su hermana. Era encantador, se interesaba de verdad por su negocio. Durante los últimos 2 meses, ha llegado tarde al trabajo casi todos los días. Dice que es un proyecto importante, pero... Aurelia se quedó callada, frotándose la servilleta. «¿Pero?» Consuela se echó hacia adelante. «Ayer encontré el recibo de un restaurante en el bolsillo de su camisa. Cena para 2, Consuelo. Dijo que esa noche trabajaba hasta tarde». Su amiga le cogió la mano. «Aurelia, no saques conclusiones precipitadas. Quizá era una reunión de negocios». «¿A las 10 de la noche? ¿En el restaurante más romántico de la ciudad?» Aurelia negó con la cabeza. «No sé qué pensar». Se sentaron en el café durante otra hora. Consuela hablaba de su boutique, de la nueva colección que iba a salir la semana que viene, de los cotilleos de sus conocidos comunes. Pero Aurelia escuchaba sin entusiasmo, sumida en sus propios pensamientos. De vuelta al salón, se sumergió en el bullicio familiar. Su belladona era el salón de belleza más popular de la ciudad. 12 maestras trabajaban a doble turno para satisfacer a todos los clientes. Aurelia estaba orgullosa de haber creado el negocio desde cero. Por supuesto, su padre ayudó con dinero, pero todo lo demás, el concepto, el diseño, el personal, era mérito suyo. «Señora Campello», se le acercó María, la recepcionista. «La clienta de la tercera silla pregunta por usted personalmente. Dice que solo usted puede darle el colorido perfecto». Aurelia asintió y se dirigió a su puesto de trabajo. El trabajo siempre la ayudaba a olvidarse de sus problemas. Mientras trabajaba en el cabello de sus clientes, no había lugar en su mente para pensamientos ansiosos. Estaba terminando un complicado trabajo de coloración cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Ernesto. «Esta noche vuelvo a llegar tarde. No esperes con la cena». Aurelia miró el reloj, las 4 de la tarde. Normalmente, a esa hora estaba planeando su velada. Antes siempre preguntaba qué preparar para cenar, se ofrecía a pasar por el supermercado. Hasta el final de la jornada laboral, intentó no pensar en su marido, completamente inmersa en su trabajo. Su última clienta era la anciana señora Benítez, que venía a verla todas las semanas desde hacía 3 años.
Querida, le dijo mirando su nuevo peinado. Hoy pareces triste. ¿Algún problema? No, en absoluto. Aurelia sonrió tensa, solo un poco cansada. Sabes, la señora Benítez se ajustó las gafas. He vivido una larga vida, y te lo puedo asegurar. Todo problema tiene solución. Lo principal es no tener miedo a afrontarlo. Aurelia permaneció en silencio, guardando sus herramientas. Afrontar la verdad. Pero ¿cuál era esa verdad? ¿Podría Ernesto haber...? A las 9 cerró el salón. Las calles de la ciudad ya estaban desiertas. Solo algún transeúnte se apresuraba a sus quehaceres. Aurelia subió al coche y durante unos minutos se quedó sentada, agarrada al volante. No quería volver a casa. Allí la esperaba un piso vacío y el silencio que últimamente se le hacía insoportable. Al aparcar delante de su casa, se dio cuenta de que la luz del piso estaba apagada. Ernesto aún no había vuelto, o había decidido no encender las luces. Aurelia tomó el ascensor hasta el 5.º piso. El piso vacío olía al perfume que había comprado hacía un mes. Ernesto había dicho entonces que no le gustaba el aroma, y antes siempre elegían el perfume juntos. Encendió la luz de la cocina y abrió la nevera. No tenía hambre. En el estante superior había una botella de vino que iban a abrir el fin de semana. Ahora no estaba claro si pasarían el fin de semana juntos. Aurelia estaba sentada en el oscuro salón cuando oyó el sonido de una llave girando en la cerradura. El reloj marcaba las 11 de la noche. No encendió las luces, solo las farolas de la calle proyectaban sombras tenues en las paredes. Ernesto entró y se quedó inmóvil en la puerta un segundo, al ver su silueta. ¿Por qué estás sentada a oscuras?, preguntó, pulsando el interruptor de la luz. La luz brillante le dio en los ojos. Aurelia entrecerró los ojos y miró a su marido. Tenía la camisa un poco arrugada y la corbata apartada. Olía a colonia, más fuerte de lo habitual, como si se la hubiera echado a propósito antes de llegar a casa. Pensativo, respondió ella. ¿Qué tal el día? Normal, mucho trabajo. Se dirigió a la cocina sin mirarla siquiera. Abrió la nevera y sacó una botella de agua. ¿Has cenado? No, no me apetecía. Ernesto se encogió de hombros. Siempre solía besarla cuando llegaba a casa, incluso si estaba cansado o molesto. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Aurelia lo vio caminar hacia el dormitorio, con los hombros anchos bajo la camisa blanca. Hacía 6 años se había enamorado de su sonrisa, de la forma en que la miraba, como si fuera la única mujer del mundo. El sonido del agua llegó desde el dormitorio. Aurelia se levantó maquinalmente y fue a la cocina. Abrió un armario y sacó una sartén. En el frigorífico había huevos y tomates. Podía hacer una tortilla. No le apetecía cocinar, pero necesitaba algo para tener las manos ocupadas. Recordó su primer piso, pequeño, en un edificio antiguo, con vistas al muro del vecino. Allí habían sido muy felices. Ernesto le preparaba el desayuno los fines de semana. Podían pasarse horas en la cama haciendo planes para el futuro. Luego las cosas en la peluquería mejoraron. Su padre la ayudó a comprar este piso en un barrio prestigioso. Parecía que todos sus sueños se hacían realidad. La tortilla salió esponjosa y fragante. Aurelia deja el plato sobre la mesa y se sienta a esperar a su marido. 15 minutos más tarde, salió del dormitorio con unos pantalones caseros y una camiseta, el pelo húmedo tras una ducha. ¿Has hecho la cena? Había un deje de sorpresa en su voz. Sí, siéntate. Se sentó frente a mí y cogió el tenedor. Comieron en silencio. El silencio les oprimía los oídos, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Nunca habían comido en silencio. Siempre había algo de qué hablar, algo que compartir. Delicioso, dijo Ernesto al terminar. Gracias. ¿Tan complicado es el proyecto?, preguntó Aurelia, recogiendo los platos. ¿Vuelves tan tarde? Sí, el cliente es exigente, se frotó las sienes. Tienes que comprobarlo todo 10 veces. ¿Puedo hacer algo para ayudar? ¿Qué puedes hacer? Había irritación en su voz. Son informes financieros, no peinados. Aurelia se quedó paralizada ante el lavabo. Ernesto nunca había hablado así de su trabajo. Al contrario, estaba orgulloso de su éxito y presumía ante sus amigos de que su mujer era una empresaria de éxito. Lo siento, dijo inmediatamente. No era mi intención, es que estoy cansada. Por supuesto. Abrió el grifo para ocultar el temblor de su voz. Lo comprendo.
Se levantó de la mesa. Voy a acostarme, mañana tengo que madrugar. Buenas noches, respondió sin volverse. Aurelia terminó de fregar los platos y se limpió las manos. En el dormitorio ya estaba encendida la luz nocturna, lo que significaba que Ernesto seguía despierto. Quizá debería intentar hablar con él. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo al oír la voz apagada de su marido. Estaba hablando por teléfono con alguien. No puedo hablar ahora, dijo en voz baja. Mañana, sí, lo intentaré. Aurelia se apartó de la puerta. El corazón le latía en algún lugar de la garganta. ¿A quién llama a estas horas? ¿Con quién no puede hablar delante de ella? Volvió al salón y se sentó en el sofá. En el televisor había una película sin sonido. Ni siquiera recordaba cuándo la había encendido. En la mesita había una revista de papel satinado. La había comprado hacía una semana, pero nunca la había abierto. La portada mostraba a una pareja feliz abrazada frente al mar. Las luces del dormitorio se apagaron. Aurelia siguió sentada en el salón, hojeando sin pensar las páginas de la revista. Ante sus ojos flotaban imágenes de hermosos interiores, ropa de moda, recetas de platos exóticos. Las personas felices de las fotos parecían personajes de otra vida. El teléfono de la mesa vibró, un mensaje de Consuela. ¿Qué tal? ¿Quizá podamos vernos mañana después del trabajo? Aurelia dejó el teléfono a un lado sin contestar. ¿Qué podía decirle a su amiga? Que su marido llega a casa pasada la medianoche, que huele a perfume ajeno, que tiene miedo de mirar su teléfono porque podría encontrar allí la confirmación de sus temores. El reloj del salón da las 12. Aurelia se levanta y apaga la televisión. El dormitorio estaba oscuro y silencioso. Abrió con cautela el armario y sacó el camisón. Antes dormía con sus camisetas, olían a él, eran acogedoras. Ahora se había comprado un pijama de seda que a él no le interesaba en absoluto. Ernesto se tumbó en su lado de la cama, de espaldas a la pared. Aurelia se tumbó, procurando no hacer ruido. No había más de 1 metro entre ellos, pero le parecía que les separaba un abismo. Cerró los ojos, intentando dormir, pero el sueño no llegaba. En su mente se agolpaban fragmentos del día. El recibo del restaurante en el bolsillo de la camisa, la llamada tardía, la irritación en la voz de él. Un coche pasó por delante de la ventana y los faros iluminaron la habitación durante un segundo. Las sombras bailaron en el techo y desaparecieron. Aurelia se puso de lado y miró a su marido por la espalda. Su respiración era uniforme. Ya estaba dormido. Me preguntaba si estaría soñando. ¿Y si era así, estaba ella en sus sueños? La mañana estaba nublada. Aurelia se despertó al oír un portazo. Ernesto ya se había ido a trabajar. Había una almohada arrugada en su lado de la cama y un vaso de agua vacío en la mesilla. Siempre solía despertarla con un beso, aunque se fuera pronto. Cogió el teléfono a las 7:30 de la mañana. A esa hora solía estar preparándose para ir a trabajar. ¿Por qué hoy tan temprano? En la pantalla apareció un mensaje suyo sin leer. Reunión urgente a las 8. No me he molestado en despertarte. Aurelia se sentó en la cama, pasando la mano por las sábanas frías donde dormía su marido. El olor de su gel de ducha aún permanecía en el cuarto de baño. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera lloviznaba, y los escasos transeúntes se apresuraban a sus quehaceres con paraguas. La cocina estaba en perfecto orden. Ni una taza de café, ni un plato de desayuno. Así que ni siquiera había comido. Aurelia encendió la cafetera, sacó un yogur de la nevera. No tenía hambre, pero iba a ser un día largo. El teléfono volvió a vibrar, esta vez Consuela. Ayer no contestaste. ¿Va todo bien? Sí, contestó Aurelia. Solo cansada. ¿Hablamos luego? Se tomó el café despacio, mirando el cielo gris por la ventana. La misma idea le daba vueltas en la cabeza. Había que hacer algo. No podían dejar que su matrimonio se desmoronara así, sin darse cuenta, día tras día. El salón estaba inusualmente tranquilo. La primera clienta había cancelado su cita a causa de la lluvia. Aurelia estaba sentada en su despacho, repasando la agenda de la semana. Su mirada se posó en el calendario. Dentro de un mes era su aniversario de boda. 6 años. Recordaba cada minuto de aquel día, su vestido blanco, la sonrisa de felicidad de Ernesto, el arroz volando por los aires, el primer baile. ¿Señora Campello? María se asomó a la puerta. La señora Oliveira está aquí. Ha llegado un poco pronto. Gracias, María. Enseguida salgo. Aurelia se arregló el maquillaje, se subió la blusa.
No, ella no iba a dejar que sus problemas afectaran su trabajo. Sonrió a su reflejo en el espejo y salió al salón. El día avanzaba lentamente. Entre cliente y cliente, Aurelia miraba el móvil de vez en cuando. No había llamadas ni mensajes de Ernesto. Siempre le mandaba mensajes a la hora de comer, preguntándole cómo le iba, contándole anécdotas divertidas del trabajo. A las 3 de la tarde, ya no podía más. Abrió la lista de restaurantes de su teléfono y se detuvo en Casa Verde, un lugar pequeño y acogedor donde habían estado a menudo el primer año que se conocían. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada. ¿Diría que estaba ocupado otra vez? ¿O se inventaría otro encuentro? Aurelia respiró hondo y pulsó llamar. ¿Sí? La voz de Ernesto sonaba distante, como si ella le hubiera distraído de algo importante. Hola, ¿estás muy ocupado? Un poco sí. ¿Ha pasado algo? No, solo... tartamudeó. Pensé que tal vez podríamos cenar juntos en Casa Verde. Se hizo una pausa al otro lado de la línea. Aurelia cerró los ojos, esperando otro rechazo. De acuerdo, aceptó bruscamente. ¿A las 7? Sí, a las 7, sonrió, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Haré una reserva. Trato hecho. Tengo que irme. Desconectó sin esperar su respuesta. Pero no importaba. Lo importante era que había aceptado. Quizá no estaba todo perdido. Las horas restantes pasaron volando sin que se diera cuenta. Aurelia canceló la última cita, disculpándose con el cliente, y se fue a casa a cambiarse. Eligió un vestido azul oscuro que Ernesto había calificado una vez de sexy, se peinó y se puso sus pendientes de zafiro favoritos, regalo de su último cumpleaños. Llegó al restaurante a las 7 menos cuarto. El maître la llevó a la mesa junto a la ventana, la misma en la que Ernesto le había dicho por primera vez que la quería. Había velas encendidas en la mesa, sonaba música en directo, y no podían apartar los ojos el uno del otro. Ella pidió una botella de vino tinto, el mismo que habían bebido aquella noche. Las agujas del reloj marcaban las 7 en punto. Aurelia extendió la servilleta sobre el regazo y sacó el teléfono. No había mensajes ni llamadas perdidas. Las 7:15. Tomó un sorbo de vino tratando de tranquilizarse. ¿Tráfico quizá? ¿O una reunión retrasada? 7:30. El camarero se acercó por tercera vez para preguntarle si estaba lista para pedir. Aurelia negó con la cabeza. Esperaría a su marido. A las 7:45 sonó por fin el teléfono. Lo siento. La voz de Ernesto sonaba culpable. No puedo salir. Un cliente envió ediciones urgentes. Todo tiene que estar listo por la mañana. Aurelia permaneció en silencio, mirando el plato de pan sin tocar. ¿Me oyes?, preguntó. ¿Aurelia? Sí, respondió ella en voz baja. Te oigo. Podemos dejarlo para otro día, te prometo. Por supuesto, interrumpió. Lo comprendo, trabaja. Colgó el teléfono y se terminó el vino de un trago. Una melodía lenta sonaba en la sala. Parejas felices reían en las mesas vecinas. Aurelia sacó la cartera y puso un billete sobre la mesa, que cubría la nota del vino y una generosa propina. Salió y permaneció unos minutos bajo la visera del restaurante. La lluvia seguía lloviznando, convirtiendo las luces de la ciudad en manchas borrosas. Debería haber traído un paraguas, pero no se le había ocurrido esta mañana. Aurelia entró en el coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Las palabras de consuelo sobre luchar por su matrimonio resonaban en su cabeza. Pero, ¿cómo se puede luchar si tu oponente es un vacío? ¿Si ha crecido entre vosotros un muro de insinuaciones, excusas y sonrisas falsas? El teléfono volvió a sonar, y esta vez Ernesto envió un mensaje. Lo siento mucho. Vamos a cenar este fin de semana, ¿vale? Donde tú quieras. Ella no contestó. Arrancó el coche y condujo hasta casa, intentando concentrarse en la carretera y no en los pensamientos traicioneros de dónde y con quién estaba realmente su marido ahora. En casa, lo primero que hizo Aurelia fue quitarse los pendientes. El regalo le pareció de pronto pesado, fuera de lugar. Los metió en la caja donde guardaba las joyas de Ernesto. Cada una de ellas tenía su propia historia. Un anillo para su primer aniversario, una pulsera para Navidad, un collar para su cumpleaños. Ahora todos aquellos regalos parecían una burla. En el dormitorio vio su reflejo en el espejo. Un vestido precioso, un peinado perfecto, un maquillaje meticuloso. Todo esto para un hombre que ni siquiera había venido, que no había podido encontrar una noche para su mujer.
Tras la fallida cena en el restaurante, Aurelia se lanzó de cabeza al trabajo. Era la primera en llegar al salón y la última en marcharse, atendiendo a clientes extra, haciendo inventario de cosméticos. Cualquier cosa con tal de no pensar en el piso vacío y la cama fría. Aquella mañana había estado mirando solicitudes de empleo. Una de las maestras iba a coger la baja por maternidad y necesitaba una sustituta. La pila de currículos que tenía sobre la mesa era poco estimulante. La mayoría de los candidatos eran demasiado jóvenes e inexpertos para su salón. «Señora Campello», María llamó a la puerta del despacho. «Ha venido una chica por la vacante. No tiene cita, pero dice que tiene mucha experiencia». Aurelia suspiró. «Vale, que pase». La chica resultó ser una rubia alta de unos 25 años, muy maquillada y con una falda demasiado corta para una entrevista. Le tendió un currículum impreso. «Me llamo Silvia Monteiro. He trabajado en 3 salones, especializada en coloraciones complicadas y peinados de novia». Aurelia echó un vistazo al currículum. La experiencia era realmente impresionante, pero algo en la chica resultaba alarmante. Tal vez un tono demasiado confiado o un atuendo demasiado revelador. «¿Tienes una carpeta de trabajos?». Silvia sacó su teléfono y empezó a mostrar fotos. El trabajo era realmente bueno, técnicas intrincadas, ejecución impecable. Pero Aurelia no podía deshacerse de la sensación de inquietud. «Pensaré en tu candidatura y te comunicaré la decisión», dijo, dando por terminada la reunión. Cuando la chica se hubo marchado, María se asomó al despacho. «¿Qué te parece la candidata?». «No lo sé», respondió Aurelia con sinceridad. «Profesionalmente todo es excelente, pero hay cierta resistencia interior». «¿Sabes?», María bajó la voz. Mientras esperaba, oí su conversación telefónica. Hablaba con alguien de instalarse con nosotros porque aquí vienen clientas ricas con sus maridos. Aurelia arrugó la nariz. «Gracias por decírmelo. No la aceptaré». Volvió a mirar otros currículos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de María. Clientes ricos y sus maridos. ¿De verdad había mujeres que venían a trabajar a salones de belleza solo para encontrar un hombre rico? El teléfono vibró. Era Consuela. «Has estado desaparecida», empezó su amiga sin saludar. «¿Qué pasó después de aquella cena?». «Nada». Aurelia se reclinó en su silla. «Ese es el problema. No apareció», citó al trabajo. «¿Y lo dejaste pasar? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Hacer una escena? ¿Exigir una explicación?». Hubo una pausa en el auricular. «Escucha», dijo finalmente Consuelo. «Soy tu amiga y tengo que decirte algo. Ayer vi a Ernesto». El corazón de Aurelia latió más deprisa. «¿Dónde?». «En el Café Primavera. No estaba solo». Aurelia aferró el teléfono. «¿Con quién?». «Con una mujer joven. Estaban sentados en la esquina más alejada, bastante juntos. No quería decirlo, pero...». «¿Qué aspecto tenía?». Aurelia interrumpió. Morena, delgada, llevaba un traje de negocios. No pude distinguir su cara. Aurelia cerró los ojos. Traje de negocios. Así que lo más probable es que fuera una compañera de trabajo. Pero entonces, ¿por qué en el café y no en la oficina? ¿Y por qué no había mencionado la reunión? «Gracias por decírmelo», dijo en voz baja. «¿Qué vas a hacer?». «Aún no lo sé, tengo que pensarlo». Después de hablar con Consuela, el trabajo se le había pasado. Aurelia miró por la ventana. Afuera empezaba a llover otra vez. Agosto había sido inusualmente lluvioso este año, como si la naturaleza reflejara su estado de ánimo. Sacó el teléfono y abrió los mensajes de su marido. El último era de anoche. Había escrito que llegaría tarde, como siempre. Su dedo se posó sobre el teclado. ¿Qué podría haber escrito? ¿Dónde estuviste anoche? ¿Con quién te reuniste en el café? Cualquier pregunta delataría sus conocimientos y provocaría un escándalo. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era una clienta, la señora Morales, esposa de un conocido abogado. «Aurelia, querida», la mujer besó su mejilla. «Pareces cansada. ¿Hay algún problema?». «No, en absoluto», sonrió Aurelia habitualmente mientras acompañaba a su cliente a una silla. «Solo mucho trabajo». Mientras la peinaba, la señora Morales le contó los últimos cotilleos de la ciudad. Aurelia escuchaba a medias, realizando mecánicamente las acciones habituales. Sus pensamientos estaban lejos, en el Café Primavera, donde su marido estaba sentado con una mujer extraña. Y luego resultó que tenía una aventura con su secretaria. Llegó la voz de una clienta. ¿Se lo imagina?
20 años de matrimonio y semejante vergüenza. A Aurelia casi se le cae el cepillo. Perdone, ¿qué ha dicho? Hablando del marido de Claudia Veiga. La conoces, ¿verdad? Siempre parecieron una pareja perfecta, y ahora un divorcio y reparto de bienes. Aurelia asintió, intentando calmar el temblor de sus manos. Claudia Veiga había sido clienta suya hacía unos años. Una mujer elegante, siempre impecablemente vestida, perfectamente peinada y cuidada, como la propia Aurelia. El día se hizo interminable. Cuando se marchó la última clienta, Aurelia se quedó sola en el salón. Sentada en su despacho, miraba la pantalla del teléfono. Ernesto no había llamado ni escrito en todo el día. Normalmente, al menos le preguntaba si estaría en casa para cenar. Eran casi las 9 de la noche cuando por fin se decidió. Marcó el número de su marido, cuyo teléfono estaba apagado. Abrió una aplicación para seguir los cargos de la tarjeta de crédito que compartían. La cita de ayer, café primavera, el importe, para 2, la hora, las 7 de la tarde, justo cuando él había dicho que trabajaba hasta tarde. Aurelia recorrió lentamente su historial de gastos del último mes. Restaurantes de los que no se acordaba, compras en una tienda de ropa de mujer. Definitivamente, ese día no había comprado nada. La pulsera de la joyería no era suya. Guardó todos los recibos en su teléfono, hizo capturas de pantalla. Sus manos actuaban automáticamente mientras su cerebro se negaba a darse cuenta de lo evidente. Su matrimonio perfecto, su marido cariñoso, todo en lo que había creído durante los últimos 6 años era mentira. El edificio de oficinas donde trabajaba Ernesto se erguía como una mole de cristal en el distrito financiero de la ciudad. Aurelia aparcó el coche en el aparcamiento subterráneo y se miró el maquillaje en el espejo retrovisor. Había elegido deliberadamente un estricto traje de negocios. Nadie debía sospechar el verdadero motivo de su visita. La recibió en el vestíbulo un anciano guardia de seguridad. «Buenos días, señora Campello. Hacía mucho tiempo que no la veíamos». «Buenos días, Joao», sonrió ella. Solía pasar a menudo por casa de su marido para comer. El guardia la conocía bien. «¿No está Ernesto ahora?» «No, señora. Se fue a ver a un cliente hace una hora». Exactamente lo que ella esperaba. Ernesto había mencionado en el desayuno una reunión importante fuera de la oficina. «Está bien, traeré los documentos de su oficina. Está avisado». El guardia asintió y la dejó pasar a los ascensores. Su corazón latía con más frecuencia con cada planta. En la 12ª, donde estaba el departamento financiero, Aurelia respiró hondo y salió del ascensor. El familiar espacio abierto la recibió con el murmullo de las voces y el traqueteo de los teclados. Varios empleados la saludaron. Conocía a muchos de las fiestas de la empresa. Su mirada recorrió los puestos de trabajo en busca de la morena que había mencionado Consuela, pero no vio a nadie como ella. Carolina Pereira, secretaria del departamento financiero, estaba sentada en su mesa, ordenando papeles. Llevaba 15 años trabajando aquí y conocía todos los secretos de la oficina. «¡Aurelia!», Carolina se animó. «¡Qué sorpresa! Ernesto no está aquí ahora». «Lo sé», Aurelia se agachó en el borde de su escritorio. «En realidad quería hablar contigo. ¿Tienes un minuto?». Carolina la miró detenidamente y luego asintió. «Claro, vamos a la sala de descanso. Ahora mismo no hay nadie». Caminaron hasta una pequeña habitación con una cafetera y un sofá. Caroline cerró la puerta y se volvió hacia Aurelia. «Supongo que lo que quieres preguntar». Aurelia se congeló. «¿En serio? Se trata de Marianne, ¿no?». Carolina suspiró. «Iba a llamarte, pero no estaba segura de si debía involucrarme». «¿Marianne?». Aurelia trató de mantener una expresión tranquila en su rostro. «Se unió a nosotros hace 3 meses. Una analista financiera junior». Caroline bajó la voz. E inmediatamente comenzó a rondar a Ernesto. 3 meses. Fue entonces cuando su marido empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. «Cuéntamelo todo», pidió Aurelia en voz baja. Carolina sirvió 2 tazas de café y le entregó una a Aurelia. Al principio eran conversaciones inocentes en la máquina de café. Luego empezó a entrar en su despacho con preguntas relacionadas con el trabajo, cada vez más a menudo. La vi coquetear con él, tocamientos casuales, reírse de sus chistes. Aurelia removió mecánicamente su café, incapaz de oler su sabor. «Y entonces empezaron los almuerzos juntos», continuó Caroline. «Ostensiblemente para hablar de proyectos, pero yo soy la secretaria,
Veo el calendario de reuniones. Esas comidas no estaban registradas oficialmente. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Aurelia, aunque ya sabía la respuesta. 27 años, morena, siempre impecablemente vestida, de familia acomodada, a juzgar por la ropa de marca. Muy ambiciosa. Ese es exactamente el tipo de mujer que Consuela describió. ¿Sabe que Ernesto está casado? Carolina soltó una risita amarga. Oh, lo sabe perfectamente. Incluso una vez me preguntó por ti. ¿Cómo eres? ¿A qué te dedicas? Enseguida supe de qué iban las preguntas. Aurelia dejó la taza sin tocar sobre la mesa. ¿Está aquí ahora? No, se fue con Ernesto a reunirse con un cliente, aunque normalmente es el analista senior el que va a esas reuniones, no el junior. Así que ahora están juntos, probablemente sentados en algún restaurante, riendo, tocándose por debajo de la mesa. Aurelia, Caroline le tocó el brazo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, se puso de pie. Gracias por decírmelo. Espera, Caroline rebuscó en su bolso y sacó su teléfono. Hice algunas fotos en la última fiesta de empresa. Pensé que podría ser útil. Abrió la galería y le mostró las fotos a Aurelia. En ellas se veía a Ernesto y a una joven con un ajustado vestido negro de pie junto a la barra. Demasiado cercanos para ser compañeros de trabajo. Mariana le puso la mano en el hombro y se rieron de algo. Eso fue hace 15 días, dijo Carolina. La noche que Ernesto dijo que tenía una presentación importante. Aurelia asintió en silencio. Le había esperado hasta medianoche, preocupada por si algo iba mal. Reenvíame esas fotos, por favor, pidió. Carolina envió rápidamente las fotos. Solo que no le digas a Ernesto que es de mi parte. Necesito este trabajo. No te preocupes. Aurelia se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Mira, ¿qué piensan los demás empleados de esto? Carolina arrugó la nariz. Todos ven lo que pasa, pero se callan. Al fin y al cabo, Ernesto es el jefe del departamento. Algunos juzgan, claro, sobre todo las mujeres mayores. Recordamos cómo solías venir a comer con él, cómo presumía de tus éxitos. Aurelia salió de la sala de descanso, caminó por el espacio abierto. Ahora notaba las miradas del personal, comprensivas, curiosas. Todos lo sabían. Todos habían visto a su marido flirteando con una joven compañera y se habían callado. En el ascensor, se apoyó en la pared. En el bolso llevaba un teléfono con fotos, prueba irrefutable de que sus sospechas no eran en vano. Sacó el teléfono y volvió a mirar las fotos. Marianne era hermosa, ojos grandes, figura esculpida, sonrisa segura, igual que Aurelia a los 27 años. El guardia Joao la saludó con la cabeza al salir. «Adiós, señora Campello». Ella no contestó, se dirigió a toda prisa hacia su coche. Se puso al volante, pero no tuvo prisa por arrancar el motor. En el teléfono había un nuevo mensaje de Ernesto. «La reunión se alarga, llegaré tarde». Claro que una reunión se alarga, sobre todo si no se celebra en la oficina del cliente, sino en un restaurante acogedor o en un hotel. Aurelia arrancó el coche y salió del aparcamiento. Ahora conocía el nombre y la cara de la mujer que estaba destruyendo su matrimonio. Sabía que todas sus sospechas eran fundadas. Lo que quedaba era decidir qué hacer con ese conocimiento. Después de su conversación con Carolina, Aurelia empezó a darse cuenta de pequeñas cosas que antes había pasado por alto. El teléfono que Ernesto llevaba siempre consigo, incluso al baño. El perfume nuevo de hacía un mes. Las camisas que no recordaba haber comprado. Aquella mañana se levantó antes de lo habitual. Ernesto seguía durmiendo, y ella salió silenciosamente del dormitorio, cogiendo su chaqueta, tirada ayer descuidadamente en el sillón. En el bolsillo encontró recibos de un restaurante y de alguna boutique. Aurelia los fotografió cuidadosamente en su teléfono, con cuidado de no arrugar el papel. En otro bolsillo había una tarjeta de visita del Hotel Palace, uno de los más caros de la ciudad. En el reverso había un número de teléfono escrito con letra de mujer. También hizo una foto. Volvió a ponerse la chaqueta, fue a la cocina y encendió la cafetera. Unos minutos más tarde, se oyeron pasos. Ernesto se había levantado. «Hoy llegas temprano», dijo entrando en la cocina. «Mucho trabajo en el salón», le tendió una taza de café. «¿Qué tal la reunión de ayer?» «Bien», bebió un sorbo. «El cliente aceptó nuestras condiciones». «¿Es el mismo cliente con el que te reuniste la semana pasada?» Ernesto se quedó helado un segundo. «Sí, el mismo». «Mentira». Aurelia sabía a ciencia cierta que eran empresas diferentes.
Había consultado su agenda en el teléfono mientras él dormía. ¿Y Marianne también estaba presente? Ahora él se tensó visiblemente. ¿Por qué lo preguntas? Solo me lo preguntaba. Dijiste que era una buena especialista. Sí, ella ayuda con el proyecto. Dejó la taza en el suelo. Debería prepararme. Aurelia lo vio salir apresuradamente de la cocina. Él siempre solía tomarse el desayuno con calma, leyendo las noticias en su tableta, comentando con ella los planes del día. Sacó su teléfono, abrió la aplicación para seguir sus transacciones bancarias. El gasto de ayer, un almuerzo de negocios en el restaurante Maxim's, demasiado caro para una reunión de negocios corriente, y de nuevo, la misma boutique de ropa femenina. Consuela la esperaba en el salón. Su amiga había venido aparentemente para un peinado, pero Aurelia sabía el verdadero motivo de su visita. ¿Y bien?, preguntó Consuela cuando se quedaron solas en el despacho. Aurelia le enseñó las fotos de la fiesta de empresa. Se llama Mariana, 27 años. Trabaja en su departamento. Consuela sacudió la cabeza. Menudo tópico, un jefe y una joven empleada. Ayer volvieron a estar juntos, supuestamente en una reunión con un cliente. ¿Estás segura? Aurelia abrió la aplicación de gastos. Mira, el restaurante Maxim's a las 2 de la tarde de ayer. La cuenta es para 2. ¿Y esto? Mostró una foto de una tarjeta de visita del hotel. Dios mío. Consuela se tapó la boca con la mano. ¿Qué vas a hacer? Observar por ahora, reunir pruebas. ¿Por qué? Creo que ya hay suficientes pruebas. Aurelia negó con la cabeza. No, quiero saberlo todo. Cada detalle de sus relación. ¿Pero por qué torturarse? Porque cuando empiezo a actuar, él no debería tener la oportunidad de negarlo todo. Cuando su amiga se marchó, Aurelia se sumergió de lleno en su trabajo. Pero incluso mientras peinaba y coloreaba, su cerebro seguía analizando la situación. ¿Desde cuándo? ¿Dónde se ven? ¿Qué le dice a esta chica? ¿Lo mismo que le dijo a ella? A la hora de comer, pasa por delante del despacho de Ernesto. Su coche estaba aparcado en el aparcamiento, pero había un Honda plateado aparcado cerca, el mismo que había visto en las fotos de la fiesta de empresa, al fondo. El coche de Marianne. Aurelia aparcó unas plazas más allá y esperó. 15 minutos después, Ernesto y Mariana salieron del edificio. Subieron al coche de él y se marcharon. Ella lo siguió, manteniendo las distancias. El coche de su marido se detuvo frente a un pequeño restaurante de un barrio tranquilo. El lugar perfecto para un encuentro secreto, sin conocidos ni testigos fortuitos. Aurelia aparcó para poder ver las ventanas del restaurante. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. ¡Qué ironía!, igual que en su primera cita. Mariana hablaba animadamente. Ernesto reía. Su mano estaba sobre la mesa junto a la de ella sin tocarse todavía, pero a punto de hacerlo. Estuvo sentada en el coche durante una hora, observándoles. Mariana solía arreglarse el pelo, un gesto coqueto que tiene un efecto inconfundible en los hombres. Ernesto se inclinó hacia ella y le dijo algo al oído. Una vez su mano se deslizó por el hombro de ella, un roce casual que podría haber parecido inocente si no fuera por todo el contexto. Al salir del restaurante, Marianne le corrigió la corbata, un gesto íntimo al que solo una esposa tiene derecho. Ernesto no se apartó, solo sonrió. Subieron al coche y se marcharon, pero no hacia la oficina. Aurelia no les siguió. Ya sabía a dónde iban. La tarjeta de visita del Hotel Palace ardía en el bolsillo de su chaqueta. Por la noche, Ernesto llegó tarde a casa. Olía a otro perfume, ligero, floral. Se metió directamente en la ducha y Aurelia comprobó metódicamente su ropa. Había restos de carmín en el cuello de la camisa, apenas perceptibles, pero ella sabía dónde buscar. ¿Un día duro?, le preguntó cuando salió de la ducha. Muy duro. Este cliente es agotador. Quizá deberíamos dejar el proyecto en manos de otra persona. Marianne parece estar haciendo un buen trabajo. Él se tensó. ¿Por qué sigues preguntando por Marianne? Solo me preguntaba por su trabajo. ¿No puedo? Ernesto se dio la vuelta, fingiendo buscar algo en el armario. Puedes, por supuesto, pero tengo muchos empleados, y por alguna razón solo preguntas por ella. Porque tú también hablas mucho de ella. Eso no es cierto, se dio la vuelta bruscamente. Casi nunca hablo de ella. Entonces, supongo que me lo imaginaba. Aurelia se encogió de hombros. Lo siento. Él se relajó un poco, pero aún había cautela en sus ojos. ¿Sospechaba algo o solo temía que ella lo adivinara?
Por la noche, Aurelia permaneció mucho tiempo despierta, escuchando su respiración. Me pregunto si duerme profundamente. ¿Le atormenta la conciencia? ¿O es solo un juego para él, una diversión placentera con una joven amante? Se giró sobre un costado, mirando su perfil en la oscuridad. Allí estaba el hombre con el que había vivido 6 años, que había jurado amarla para siempre, abrazando a otra mujer esta noche, besándola, susurrándole palabras tiernas, haciéndole el amor en un hotel caro. El teléfono de Ernesto vibró silenciosamente en la mesilla de noche. No estaba despierto, pero Aurelia vio que la pantalla se iluminaba con un mensaje entrante. Con cautela, alargó la mano y cogió el teléfono. Un mensaje de M. Buenas noches. Esta noche ha sido maravillosa. Aurelia volvió a colgar el teléfono. Ahora tenía otra prueba, pero eso no lo hacía más fácil. Aquel día las cosas no salieron según lo previsto. El sistema de aire acondicionado del salón se había estropeado por la mañana. 2 de las maestras estaban enfermas y el principal proveedor de cosméticos había informado de un retraso en una entrega importante. A las 3 de la tarde, Aurelia ya no podía más y decidió volver a casa para tomarse una pastilla y descansar. Al aparcar delante de la casa, vio un Honda plateado que le resultaba familiar. Su corazón se aceleró. El coche de Marianne estaba aparcado justo debajo de sus ventanas. Aurelia levantó la vista. Las luces de las ventanas de su piso estaban encendidas, aunque se suponía que Ernesto estaba trabajando. Salió del coche despacio, sintiendo que le temblaban las rodillas. En el ascensor pulsó el botón de su planta, intentando respirar con calma. 5ª planta. Las puertas se abrieron en silencio. Aurelia sacó las llaves, pero se quedó paralizada delante de la puerta. Del piso llegaban voces apagadas y risas. Risas de mujer. Sin hacer ruido, introdujo la llave en la cerradura y la giró con sumo cuidado. La puerta se abrió sin chirriar. En el pasillo había unos zapatos de tacón alto que, sin duda, no eran los suyos, caros, de una marca conocida. Junto a ellos estaban los zapatos de Ernesto, tirados descuidadamente sobre el felpudo. Las voces procedían del dormitorio, su dormitorio. Aurelia se quitó los zapatos y avanzó de puntillas por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. ¿Estás segura de que no volverá pronto? La voz de Marianne sonaba juguetona. Nunca vuelve a esta hora, respondió Ernesto. Aurelia se quedó paralizada ante la puerta, con la mano involuntariamente cerrada en un puño. Mariana estaba sentada en la cama, sobre la almohada. Solo llevaba una blusa de seda, desabrochada casi hasta la cintura. Ernesto estaba a su lado, con la camisa tirada en el suelo. «Ven conmigo». Mariana extendió los brazos. Ernesto se inclinó hacia ella y empezaron a besarse. Sus manos se deslizaron bajo la blusa de su amante y ella gimió suavemente. Aurelia se apartó de la puerta. Sus oídos hacían ruido y manchas rojas nadaban ante sus ojos. Se movió despacio, en silencio, hacia la salida. Se puso los zapatos y abrió la puerta principal tan silenciosamente como había entrado. Solo en el ascensor se permitió respirar. La cabina descendió lentamente, y ante sus ojos se dibujó una imagen. Su dormitorio, su cama, las manos de él sobre el cuerpo de la otra mujer. Subió a su coche y salió del aparcamiento sin tener muy claro a dónde iba. Lejos de aquí, lejos de esta casa donde su marido estaba haciendo el amor con otra mujer en su lecho conyugal. 20 minutos más tarde, aparcó delante de la casa de sus padres. La mansión donde creció se asomaba tras las verjas de hierro forjado. El guardia de seguridad reconoció su coche y abrió la puerta sin llamar. Rodrigo Mendoza, su padre, estaba en casa. Su Mercedes negro estaba aparcado en la entrada principal. Aurelia subió los escalones de mármol. El mayordomo abrió la puerta. «Señora Campello, qué agradable sorpresa. El señor Mendoza está en su estudio». Subió al primer piso. El estudio de su padre siempre le había inspirado admiración. Una habitación enorme con paneles de roble oscuro, sillones de cuero y retratos de antepasados en las paredes. Rodrigo estaba sentado detrás de un enorme escritorio, revisando unos documentos. Al ver a su hija, se levantó. «¿Aurelia? ¿Qué te pasa?» Ella abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Solo ahora, en presencia de su padre, empezó a temblar. «Siéntate», le indicó una silla. Sirvió brandy de una jarra de cristal. «Bebe». Aurelia bebió un sorbo. El alcohol le quemó la garganta, pero la ayudó a recobrar un poco el sentido. Ernesto bebió otro sorbo. «Le pillé con su amante, en nuestro dormitorio.
Rodrigo se quedó helado. Su rostro, normalmente bonachón, se puso rígido. ¿Estás segura? Aurelia asintió. Los he visto, con mis propios ojos. Sin vergüenza, su padre golpeó la mesa con el puño, furioso. Siempre supe que no era digno de ti, un advenedizo que tuvo la suerte de casarse con mi hija. Papá, no, escúchame, se sentó enfrente. Este matrimonio fue un error desde el principio. Te dejé casarte con él porque estabas enamorada. Pero ahora, ¿qué hago?, preguntó en voz baja. Rodrigo sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Prepararemos los papeles del divorcio. Y créeme, ese sinvergüenza no recibirá ni un céntimo. Pero la mitad de nuestras propiedades están a su nombre. Papá sonrió. Olvidas de quién eres hija. Mis abogados son los mejores del país. Además, tenemos pruebas de su adulterio. Te lo transferiremos todo, incluida su parte del piso. No lo cederá todo así como así. Lo hará, dijo Rodrigo con rigidez. Cuando se entere, la alternativa es la ruina total. Podría destruir su carrera con una llamada. Y él lo sabe. Aurelia observó a su padre marcar el número del abogado. Su confianza le dio fuerzas. Sí, ya no es la chica ingenua que una vez se dejó engañar por palabras bonitas y promesas. Es Aurelia Mendoza, hija de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Manuel, soy Rodrigo. Ven a mi casa inmediatamente y trae todos los documentos de la herencia de mi hija. Mientras su padre hablaba por teléfono, Aurelia sacó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Ernesto. Así que ya había descubierto que estaba en casa. Me pregunto qué dirá, qué mentiras inventaría esta vez. No le contestes, dijo su padre notando la mirada en sus ojos. Déjale sufrir. Manuel llegará en 1 hora, lo hablaremos. ¿Y si? Balbuceó. ¿Y si la quiere de verdad? Rodrigo resopló. ¿Ama? Ama su dinero, su estatus. ¿Crees que esta moza ha aparecido por casualidad? Se habrá enterado de todo sobre tu familia, tu estatus. Una mujer así no se lía con hombres casados sin motivo. Había lógica en sus palabras. Mariana había preguntado por ella, por su familia. Ernesto era para ella algo más que un amante. Era un billete de entrada en la alta sociedad, una oportunidad de ascender en la escala social. El teléfono volvió a vibrar, un mensaje de su marido. Tenemos que hablar. No es lo que piensas. Aurelia sonrió. No es lo que ella pensaba. ¿Qué se suponía que iba a pensar pillándolo medio desnudo con su amante en su dormitorio? Papá levantó los ojos hacia su padre. Quiero que lo pierda todo. Rodrigo asintió satisfecho. Así es mi hija. No te preocupes, lo arreglaremos todo. Dentro de 1 mes es vuestro aniversario de boda, ¿verdad? Sí, íbamos a celebrarlo en el restaurante. Genial, sonrió papá. Tendremos una celebración, una que recordará el resto de su vida. En sus ojos apareció un brillo depredador, el mismo que asustaba a sus socios. Aurelia conocía esa mirada. Su padre ya estaba tramando su venganza. Manuel Ferreira, el abogado jefe de la familia Mendoza, llegó 40 minutos después con un voluminoso maletín lleno de documentos. Su ayudante, una joven de ojos penetrantes, llevaba un ordenador portátil y varias carpetas. Entonces, Manuel se sentó en la mesa del despacho de Rodrigo. ¿Estoy entendiendo bien la situación? ¿Su marido la engaña con una empleada de su empresa? Aurelia asintió. Ya se había tomado 2 tazas de café fuerte que le había traído la asistenta, pero aún le temblaban las manos. Tenemos pruebas. Sacó su teléfono y mostró al abogado fotos de la fiesta de empresa, cheques de restaurantes y un historial de transacciones bancarias. Manuel escudriñó cada documento, tomando notas en su cuaderno. Está muy bien que hayas recopilado todo esto. ¿Hay algo más comprometedor? Los he visto hoy, en nuestro dormitorio. ¿Algún testigo? Aurelia negó con la cabeza. No, estaba sola. No pasa nada, intervino Rodrigo. Lo principal es privarle de todos sus bienes. ¿Es eso posible? Manuel abrió una de las carpetas. Veamos. El piso está a nombre de los 2 cónyuges a partes iguales. El coche está a nombre del señor Campello, pero lo compró con dinero de los Mendoza. Las cuentas bancarias. Quiero que todo vaya a Aurelia, dijo Rodrigo con firmeza. Hasta el último céntimo. El abogado golpeó la mesa con el bolígrafo, pensativo. Hay varias opciones. En primer lugar,
Se puede demostrar que la mayor parte de la propiedad se compró con dinero de la familia Mendoza. En segundo lugar, el hecho del adulterio también juega a nuestro favor. Tercero, en ese momento, volvió a sonar el teléfono de Aurelia. Ernesto. Ella colgó la llamada. ¿Está intentando ponerse en contacto contigo?, preguntó Manuel. Sí, pero no contesto. Así es. No te comuniques con él sin la presencia de un abogado. El ayudante de Manuel tecleaba rápidamente algo en un portátil. Rodrigo se paseaba por el despacho, deteniéndose de vez en cuando en la ventana. ¿En cuánto tiempo podemos tener listos los documentos?, preguntó. El paquete básico estará listo en 2 días, pero tengo una idea. Manuel se volvió hacia Aurelia. Hablaste de un aniversario de boda. ¿Cuándo exactamente? Dentro de 3 semanas. Pensábamos celebrarlo en el restaurante Olimpo. Bien, esto es lo que sugiero. Preparamos todos los papeles del divorcio y las transferencias de propiedad. Y tú finges que no pasa nada, que piense que no sabes nada. Rodrigo hizo una pausa. ¿Y luego qué? ¿Y luego? Manuel sonrió. Le daremos una sorpresa justo en la fiesta. Imagínate, todos los invitados reunidos, el ambiente festivo y luego, los papeles del divorcio. La humillación pública es la mejor venganza. Aurelia imaginó la escena. Todos sus amigos, colegas, parientes serían testigos de su vergüenza. Me gusta, dijo Rodrigo. ¿Pero puede Aurelia fingir tanto tiempo? Puedo, respondió ella con firmeza. Quiero que pague por todo. Manuel asintió. Entonces, manos a la obra. Necesitaremos todas las escrituras de propiedad, los extractos bancarios, los papeles de compra del coche. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles del plan. El ayudante de Manuel hizo una lista de los documentos necesarios. Rodrigo hizo algunas llamadas a sus socios. Quería asegurarse de que Ernesto no encontraría trabajo en ninguna empresa seria de la ciudad. ¿Qué pasa con esta chica?, preguntó Manuel. ¿Con la amante? Mariana, dijo Aurelia su nombre con disgusto. ¿Qué pasa con ella? Puedes demandarla por arruinar un matrimonio. Todavía se practica en algunos estados. Rodrigo negó con la cabeza. No, ella no merece nuestros esfuerzos. Que tenga lo que se merece, un amante arruinado y sin dinero. Al anochecer, el plan estaba listo. Manuel se fue a trabajar en los documentos, prometiendo mantenerlos informados en todo momento. Aurelia miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. En su teléfono había 15 llamadas perdidas de Ernesto y una docena de mensajes. Quédate aquí esta noche, sugirió su padre. Tu habitación siempre está lista. Ella negó con la cabeza. No, tengo que irme a casa. Si no, sospechará algo. ¿Seguro que puedes soportarlo? Sí, interpretaré el papel de esposa desprevenida. Preparándome para el aniversario, sonriendo, fingiendo que todo va bien. Rodrigo abrazó a su hija. Eres fuerte, como tu madre. Ella estaría orgullosa de ti. Aurelia le apretó la mano. Mamá había muerto hacía 5 años, sin vivir para ver su primer aniversario de boda. Se preguntó qué diría ahora. De camino a casa pensó en su línea de comportamiento. Tenía que ser natural, no exagerar. Decir que había estado en el salón hasta tarde, su teléfono estaba muerto. Sin acusaciones, sin insinuaciones. Ernesto la esperaba en el salón. Él saltó cuando ella entró. ¿Dónde has estado? Me estoy volviendo loco. En el salón, se quitó los zapatos. Mi teléfono se quedó sin batería, lo siento. Ella le vio relajarse. Creyó. Por supuesto que le gustaría creer que no había sido atrapado, que las cosas podían seguir como antes. ¿Qué pasa?, ella preguntó. ¿Ha pasado algo esta tarde? No, nada, sonrió tenso. Es que estaba preocupada. No contestabas al teléfono. Lo siento, cariño, no volverá a ocurrir. Se acercó y le besó la mejilla como siempre hacía. Sus labios rozaron la piel donde hacía horas habían estado los labios de otra mujer. Estoy muy cansada, dijo Aurelia. Voy a darme una ducha. En el cuarto de baño, permaneció largo rato bajo los chorros de agua caliente, tratando de quitarse el día de encima. Luego se secó, se puso el pijama de seda y se fue a la cama. La misma cama en la que hoy había estado Mariana. Ernesto entró media hora después. Se tumbó a su lado, pero no la tocó. Aurelia podía sentir su tensión. Aún no estaba seguro de si ella los había visto o no.
Buenas noches, dijo ella. Buenas noches, respondió él. Aurelia cerró los ojos, pero no durmió. Pensó en los documentos que Manuel estaba preparando, en las vacaciones que se convertirían en una pesadilla para su marido, en lo dulce que sería la venganza. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna retumbaba. Faltaban 3 semanas para el aniversario. 3 semanas de fingimiento, sonrisas y mentiras. Y entonces por fin se despojaría de su máscara. Los preparativos para la celebración del aniversario habían supuesto un increíble esfuerzo por parte de Aurelia. Cada llamada al restaurante, cada conversación sobre el menú, cada elección de la decoración le resultaba difícil, pero sonríe, discute los detalles con el organizador y finge que se trata del acontecimiento más importante de su vida. Aquella mañana se reunió con el florista en el restaurante Olimpo. La lujosa sala con ventanas panorámicas iba a ser el escenario de su triunfo y su caída. Creo que las rosas blancas serán perfectas, le dijo la florista mientras colocaba unas muestras sobre la mesa. Simbolizan la pureza y la fidelidad. Aurelia contuvo una risita amarga. Sí, claro, y añade rojas para la pasión. Ernesto había intentado ser el marido perfecto estos últimos días. Llegaba a casa puntual, traía flores, se interesaba por los preparativos de las fiestas. Obviamente temía que ella sospechara algo y trataba de compensarla. ¿Qué te parece esto? La florista mostró un boceto del arreglo del centro de mesa. Perfecto, respondió Aurelia mecánicamente, pensando en los documentos que Manuel ya estaba preparando. Después de reunirse con el florista, se dirigió al salón. Aquel lugar era ahora su único refugio, donde al menos podía olvidar brevemente la traición de su marido. Señora Campello, la saludó María con mirada preocupada. Ha llamado la señora Vázquez. Quiere concertar una cita para una coloración. Aurelia se quedó helada. ¿Mariana Vázquez? Sí. Dice que su marido la recomendó. ¡Qué descaro! No solo se acuesta con su marido, sino que quiere venir a su salón. Dígale que estamos ocupados para el mes que viene, respondió Aurelia con frialdad. En su despacho, miró el correo. Manuel había enviado el primer borrador de los papeles del divorcio. Todo estaba perfectamente preparado. Cada cuenta, cada propiedad, cada pequeña cosa iba a ser para ella. El teléfono vibró. Un mensaje de Ernesto. No te olvides, esta noche vamos a elegir una tarta para la fiesta. Aurelia miró la pantalla con disgusto. No solo tenía que tolerar su presencia en casa, sino que tenía que pasar tiempo con él planeando una celebración que sería su perdición. Una amable mujer de mediana edad los saludó en la pastelería. Señor y señora Campello, me alegro de verles. Vamos a ver las mejores opciones para nuestro aniversario de boda. Se sentaron a una mesa y comenzó el desfile de muestras. A Aurelia cada trozo de tarta le parecía insípido, pero probaba obedientemente y daba su opinión. «Cariño, ¿te gusta este?» Ernesto le puso la mano en la palma. Ella reprimió el impulso de apartar la mano con un esfuerzo de voluntad. «Sí, mucho. Entonces nos lo quedamos. Que sea más grande, hay muchos invitados. Todos sus amigos, colegas, parientes. Todos verían su vergüenza». Después de la pastelería condujeron a casa. En el ascensor Ernesto le rodeó la cintura con el brazo. «¡Qué guapa estás hoy!» Aurelia se congeló en sus brazos, oliendo el mismo perfume que Mariana olía en su dormitorio. Cansada, se separó suavemente. Ha sido un día muy largo. De vuelta al piso, fue directa al baño. Abrió el grifo con más fuerza para no oírle caminar por la casa. Me pregunto si le estará mandando un mensaje a su amante ahora mismo, diciéndole cómo eligió la tarta con su mujer. Por la noche, Ernesto le propuso ver una película. Se sentaron en el sofá y él trató de abrazarla, pero ella siempre encontraba una excusa para apartarse. O necesitaba mirar el móvil o beber agua. ¿Te pasa algo?, le preguntó finalmente. No pasa nada, sonrió ella tensa. Solo un montón de pensamientos sobre las vacaciones. No te preocupes, será perfecto. Oh sí, de hecho serían unas vacaciones perfectas, pero no como él se las imagina. A la mañana siguiente su padre llamó. ¿Cómo estás? Aguantando. Habló en voz baja, encerrándose en su despacho del salón. Manuel envió los papeles. Ya lo he visto. ¿Está todo listo? Casi. Solo hay que arreglar los detalles con el restaurante y... No estoy hablando de las vacaciones, interrumpió papá.
¿Estás preparada para lo que se avecina? Aurelia guardó silencio un momento. Sí, cada día más. ¿No tiene ni idea? No. Hace el papel de marido cariñoso. Incluso se esfuerza demasiado. Bien, manténme informada. Después de hablar con su padre, comprobó su agenda. Hoy era el día de elegir a los músicos para la fiesta. Ernesto había prometido venir, pero no le extrañaría que volviera a encontrar una excusa para quedarse en el trabajo. A las 2 de la tarde le llegó un mensaje. Lo siento, cariño. Reunión importante con un cliente. Elige uno tú misma. Confío en tu gusto. Aurelia abrió su aplicación de seguimiento bancario. Ahí estaba. Comida en el restaurante Maxims para 2. Otra vez con Marianne. La reunión con los músicos había ido rápido. Ella había elegido la primera opción decente. ¿A quién le importa qué tipo de música sonará cuando le entregue los papeles del divorcio a su marido? Por la noche, se sentó largo rato a la mesa del salón para revisar las listas de invitados. Cada nombre planteaba una pregunta. ¿Quién de ellos lo sabía? ¿Quién adivinaba? ¿Quién hablaba de ella a sus espaldas, compadeciéndose de la ingenua esposa que no se había dado cuenta de la infidelidad de su marido? Ernesto volvió tarde, oliendo a vino y perfume ajeno. Se metió directamente en la ducha, y ella fingió estar completamente absorta en los preparativos de la fiesta. ¿Qué tal la reunión con los músicos?, preguntó él saliendo del baño. Bien, elegí un cuarteto, violín, violonchelo, piano y voz. Genial, se inclinó para besarle la mejilla. Siento no haber podido ir. No pasa nada, sonrió ella. Lo importante es que estarás en la fiesta en sí. Oh sí, definitivamente estaría en la celebración. Y sería una velada que nunca olvidaría. El día del aniversario comenzó como de costumbre. Aurelia se despertó temprano. Ernesto aún dormía. En la mesilla de noche había una caja de terciopelo que él había dejado la noche anterior. Dentro había un collar de diamantes, el mismo que ella había querido meses atrás. Entonces le había dicho que era demasiado caro. Ahora ella sabía por qué lo había comprado. La culpa era la mejor motivación para la generosidad. Guardó el collar en la caja sin probárselo. Pronto sería de su propiedad, como todo lo demás. Feliz aniversario, amor, la abrazó Ernesto por detrás. ¿Te ha gustado el regalo? Mucho, se volvió hacia él con una sonrisa. Es precioso. ¿Te lo probarás esta noche en la fiesta? Por supuesto. Le dio un beso en la mejilla y entró en el cuarto de baño. El espejo reflejaba a una mujer con un maquillaje impecable y los ojos vacíos. 6 años de matrimonio. Hoy terminaría. Un equipo de estilistas la esperaba en la peluquería. Quería estar perfecta esa noche. Mientras la peinaban, llegó un mensaje de Manuel. Los papeles están listos. Mi ayudante los entregará en el restaurante a las 7 de la tarde. Señora Campello, el maquillador le mostró una paleta de sombras. ¿Qué tono prefiere? Haz algo dramático, contestó Aurelia. Hoy es una noche especial. A las 5 ya estaba lista. Su vestido azul oscuro realzaba su figura, su peinado alto dejaba al descubierto su cuello, su maquillaje era impecable. Sacó el collar de la caja y lo abrochó. Los diamantes brillaban fríamente a la luz de las lámparas. Ernesto la recogió en la peluquería. Llevaba el traje nuevo que ella le había ayudado a elegir hacía una semana. «Estás guapísima», le dijo besándole la mano. «El collar es perfecto para ti». Condujeron hasta el restaurante. Por el camino, Ernesto habló de los invitados, de lo rápido que habían pasado esos 6 años, de los planes para el futuro. Aurelia miraba en silencio por la ventanilla, contando los minutos que faltaban para el desenlace. El restaurante Olimpo estaba iluminado. El maitre los recibió en la entrada. «Bienvenidos, señor y señora Campello. Todo está listo según sus deseos». La sala estaba decorada exactamente como ella quería. Rosas blancas y rojas, jarrones de cristal, cortinas de seda. Un cuarteto de cuerda ya estaba afinando los instrumentos. En las mesas parpadeaban velas en candelabros de plata. Los padres de Ernesto fueron los primeros en llegar. Su madre besó a Aurelia en ambas mejillas. «Cariño, estás resplandeciente. ¡Qué collar tan maravilloso!». Aurelia captó la mirada de auténtica admiración de su suegra. «Me pregunto qué dirá dentro de un par de horas cuando se entere de las aventuras de su hijo». Los invitados fueron llegando uno tras otro. Compañeros de trabajo de Ernesto, amigos de la familia, socios. Aurelia los saludó con una sonrisa profesional, aceptó las felicitaciones, mostró su collar a las admiradoras.
A las 7 llegó su padre. Rodrigo Mendoza estaba tan impecable como siempre con su caro traje. Besó a su hija en la frente. «Estás preciosa, cariño». Sus ojos le preguntaron, «¿Estás lista?». Ella asintió con un gesto apenas perceptible. Ernesto pronunció un discurso de bienvenida. Habló de amor, de lealtad, de lo afortunado que era por tener una esposa tan hermosa. Aurelia se puso a su lado, cogiéndole la mano, y sonrió. Por 6 años de felicidad. Ernesto levantó la copa. Los invitados aplauden. Los músicos tocaron la melodía de su primer baile, la misma que habían bailado en la boda. ¿Bailamos? Ernesto le tendió la mano. Giraron en un baile lento. La mano de él se posó en la cintura de ella como lo había hecho 1000 veces antes. Pero ahora cada roce era repugnante. «¿En qué estás pensando?», le preguntó. «En nuestra boda», sonrió ella. «En el momento en que me pusiste el anillo y me juraste amor eterno». Algo en su voz le hizo recelar. «Aurelia». Silencio. Se acercó más a él. «Nuestros invitados están mirando». Después del baile, comenzó la cena. Los camareros servían platos exquisitos, corría el vino, se hacían brindis y felicitaciones. Aurelia se sentó en la cabecera de la mesa junto a su marido y contó los minutos. A las 9 en punto trajeron la tarta, una obra de arte de 3 pisos decorada con flores frescas. Ernesto cogió el cuchillo. «¿La cortamos juntos, como en una boda?». La mano de ella se posó sobre la de él en el mango del cuchillo. Cortaron la tarta al unísono y los invitados volvieron a aplaudir. «¡Besaos!», gritó uno de los invitados. Ernesto se inclinó hacia ella. Sus labios eran suaves y cálidos como siempre. Los mismos labios que habían besado a Marianne en su dormitorio. El reloj marcaba las 10. El ayudante de Manuel estaba a punto de aparecer con el papeleo. Aurelia se excusó y salió al baño de señoras. Necesitaba unos momentos de soledad antes del acto final. En el tocador se maquilló y se peinó. Los diamantes de su collar brillaban bajo las luces. El último regalo de un marido infiel. Su teléfono vibró. Un mensaje del ayudante de Manuel. «Estoy en el lugar con el papeleo». Aurelia respiró hondo y exhaló. Había llegado el momento. Salió del lavabo y se dirigió al vestíbulo, donde la esperaba el último acto de este drama. Los músicos tocaban algo ligero y festivo. Los invitados bailaban, reían, disfrutaban de la velada. Ninguno de ellos sospechaba la sorpresa que les esperaba. La fiesta estaba en su apogeo cuando, de repente, la música se detuvo. Las puertas del restaurante se abrieron y una mujer vestida de blanco apareció en el umbral. Aurelia no se dio cuenta inmediatamente de lo que ocurría, pero entonces reconoció el vestido, su vestido de novia, que estaba guardado en una bolsa especial en el fondo del armario. Marianne estaba en la puerta, radiante y hermosa. El vestido le quedaba perfecto, como si lo hubieran hecho especialmente para ella. El largo velo le llegaba hasta el suelo y llevaba un ramo de flores blancas, como el que Aurelia había llevado en su boda. Se hizo un silencio sepulcral en el salón. Todos los invitados se quedaron paralizados, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ernesto se puso pálido. Su mano sosteniendo la copa de champán temblaba visiblemente. «Ahora soy su verdadera esposa». La voz de Mariana sonó triunfante. Dio unos pasos hacia adelante y sus tacones repiquetearon en el suelo de mármol. Aurelia se levantó lentamente de la mesa. No miró a Marianne, sino a su marido. Su rostro reflejaba miedo, vergüenza y confusión, todas las emociones que ella había estado esperando. «¿Qué está pasando aquí?». La madre de Ernesto fue la primera en romper el silencio. «¿Quién es esta mujer?». Marianne se volvió hacia los invitados. «Soy la persona a la que Ernesto quiere de verdad. Llevamos juntos unos meses y él prometió divorciarse de su mujer por mí». Un murmullo recorrió la sala. Aurelia se dio cuenta de que algunos de los invitados sacaban sus teléfonos y empezaban a filmar lo que estaba ocurriendo. Mañana sería el tema principal de los cotilleos del pueblo. «Ernesto». La voz de Rodrigo Mendoza sonó como un latigazo. «¿Es verdad?». Ernesto abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Su mirada oscilaba entre su esposa y su amante, como si no pudiera decidir a quién salvar primero. «Aurelia», se le escapó por fin. «Puedo explicarlo todo». «¿En serio?». Marianne se rió. «Explícalo, cariño. Cuéntale a todo el mundo cómo venías a verme todos los días. Cómo decías que nunca habías querido a tu mujer como me querías a mí.
¿Cómo prometiste que estaríamos juntos en cuanto encontraras la forma de divorciarte sin perder el dinero de su padre? Cada palabra que decía daba exactamente en el blanco. Aurelia vio cómo Ernesto se encogía ante las miradas críticas de los invitados, la forma en que su madre se llevaba la mano a la boca y su padre negaba con la cabeza. ¿De dónde has sacado ese vestido?, preguntó Aurelia, aunque ya sabía la respuesta. Ernesto me dio las llaves de tu piso, respondió Mariana triunfante. Dijo que podía llevarme lo que quisiera porque de todos modos pronto sería la señora de la casa. Los murmullos en el vestíbulo se hicieron más fuertes. Los colegas de Ernesto desviaron la mirada, no queriendo encontrarse con la suya. Los socios conversaban en voz baja, meneando la cabeza. ¿Le diste las llaves de nuestra casa?, dijo Aurelia en voz baja, pero en el sonoro silencio su voz fue oída por todos. Fue... tartamudeó Ernesto, tratando de encontrar una excusa. No solo me dio las llaves. Marián pasó a la ofensiva. Me regaló joyas, me llevó a los mejores restaurantes, me consiguió habitaciones en hoteles caros, todo a cuenta de tu padre, claro. Rodrigo Mendoza se levantó. ¿Usaste el dinero de mi familia para mantener a una amante? No, señor Mendoza, yo... No mienta. Mariana lo interrumpió. Basta de mentiras. Es hora de que todos sepan la verdad. Se acercó a la mesa y su vestido blanco crujió en el suelo. ¿Saben por qué he venido hoy aquí? Porque estoy cansada de ser un secreto, cansada de esconderme. Ernesto prometió que anunciaría el divorcio en el aniversario, pero veo que ha vuelto a mentir. Aurelia observaba esta actuación con una extraña calma. Mariana estaba haciendo todo el trabajo ella sola, arruinando la reputación de Ernesto delante de todo el pueblo. Cariño, la madre de Ernesto se acercó a Aurelia. Lo siento mucho, no lo sabíamos. Nadie lo sabía, respondió Aurelia. Se le daba bien fingir. Marián siguió hablando, deleitándose con la atención del público. Decía que nunca te había amado de verdad, que solo se casó por el dinero de tu familia, que eras fría y calculadora, que solo pensabas en tu salón. ¡Cállate! Ernesto finalmente encontró su voz. Basta. ¿Por qué? Marián se volvió hacia él. ¿No es esa la verdad? ¿No es eso lo que me decías cada vez que estábamos juntos? Aurelia se quitó el collar, el último regalo de su marido, y lo puso sobre la mesa. ¿Así que todo este tiempo solo me has estado utilizando? No, Aurelia, te juro. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. No me toques. Su voz era gélida. No vuelvas a tocarme. Marián observó la escena con una sonrisa triunfal. ¿Ves, cariño? Ahora eres libre. Podemos estar juntos. Ernesto la miró horrorizado. ¿Te has vuelto loca? Lo has estropeado todo. ¿Yo? Usted fue quien lo estropeó todo cuando empezó a salir conmigo sin dejar de ser un hombre casado, cuando hiciste promesas que no tenías intención de cumplir. Los invitados comenzaron a abandonar la sala. Nadie quería seguir siendo testigo de esta vergüenza. Solo los amigos y familiares más cercanos permanecieron en sus asientos, sin saber cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Aurelia miró su vestido de novia, que ahora llevaba otra mujer. El vestido que había simbolizado el comienzo de su vida en común, era ahora el símbolo de su fin. La sala del restaurante estaba casi vacía. Solo quedaban las personas más cercanas, los padres de Ernesto, el padre de Aurelia, algunos amigos que no sabían si marcharse o quedarse. Mariana seguía de pie con su vestido de novia, pero su sonrisa triunfal empezaba a desvanecerse. Estaba claro que había esperado una reacción diferente de Ernesto. Aurelia. Ernesto se acercó a su mujer. Deja que te explique. ¿Qué quieres explicar exactamente? Se volvió hacia él. ¿Cómo trajiste a tu amante a nuestra casa? ¿Cómo le diste las llaves? ¿Cómo la dejaste llevar mi vestido de novia? Él se puso aún más pálido. No le di el vestido, lo juro. Yo solo le di las llaves de nuestro piso, asintió Aurelia. Sí, eso he oído. ¿Sabes qué es lo mejor? Que yo lo sabía, de todo. Ahora fue el turno de Marián de ponerse pálida. ¿Qué? Te vi, habló Aurelia con calma, casi con indiferencia. En nuestro dormitorio, en nuestra cama, hace 3 semanas. Ernesto se balanceó como si le hubieran dado un golpe. ¿Tú lo sabías? Claro que lo sabía.
Sabía de todas las citas que tuviste, de todos los restaurantes, de todos los hoteles, de los regalos que le hiciste con mi dinero. Abrió el bolso y sacó un montón de papeles. Toma, mira esto. Extractos bancarios, recibos de restaurantes, facturas de hotel. Llevo semanas recopilándolos. Ernesto cogió los papeles con manos temblorosas. ¿Por qué te callaste? Porque quería ver hasta dónde llegarías, se volvió hacia Marianne. ¿Y hasta dónde llegaría ella? Marianne se frotó el velo con nerviosismo. Me prometió el divorcio. Dijo que solo me amaba. ¿Y tú lo creíste? Aurelia sonrió por primera vez aquella noche. ¿Creíste a un hombre que traicionó a su propia esposa? ¿Quién te dejó venir aquí con mi vestido de novia pensando que sería espectacular? Rodrigo Mendoza entregó a su hija otra carpeta de papeles. Es la hora, querida. Aurelia asintió y sacó unas hojas de la carpeta. ¿Sabes lo que son, Ernesto? Papeles del divorcio, ya firmados por mis abogados. ¿Y sabes qué es lo mejor? Según estos papeles, todos nuestros bienes pasan a mí. ¿Qué? Empezó a leer frenéticamente los papeles. Pero eso es imposible. La mitad del piso está a mi nombre. Ya no, intervino Rodrigo. Mis abogados han trabajado en ello, dadas las pruebas de tu adulterio y el hecho de que todo fue comprado con el dinero de nuestra familia. No puedes hacer eso. Ernesto se volvió hacia Aurelia. Esta es nuestra casa común, nuestra vida común. Era compartida, corrigió ella, hasta el momento en que la llevaste allí. Mariana empezó a tambalearse hacia la salida. Será mejor que me vaya. Espera, la voz de Aurelia la detuvo. ¿Querías ser su esposa? ¿Querías mi casa, mi dinero, mi vida? Pues enhorabuena, lo vas a tener, solo a él, sin todo lo demás. Ernesto hojeó frenéticamente páginas de documentos. ¿Dice aquí que tengo que desalojar el piso en 3 días? Sí, y no olvides sacar a su señora de mi vestido de novia. Marianne se crispó como si la hubieran golpeado. Yo no... ¿No qué? Aurelia la miró con desprecio. ¿No sabías que estaba casado? Sí que lo sabía. ¿No te diste cuenta de que estabas destruyendo la familia de otra persona? Lo sabía. Lo hiciste deliberadamente, esperando conseguir un marido rico. Pero calculaste mal. La madre de Ernesto lloraba en silencio en un rincón. Su padre miraba sombríamente a su hijo. Los amigos que quedaban en la sala miraron a su alrededor, deseando haberse marchado antes. «Fírmalo». Aurelia le tendió un bolígrafo a Ernesto. «Ahora». «¿Y si me niego?» «Entonces», intervino Rodrigo, «llamaré a tus superiores y les contaré cómo te has estado gastando el dinero de la empresa en tus aventuras amorosas. Seguro que se interesan por alguna de las transacciones». Ernesto se puso blanco. «Vas de farol. ¿Lo comprobamos?» Rodrigo sacó su teléfono. «Tengo el número del presidente de la empresa en marcación rápida». A Ernesto le tembló la mano al firmar los documentos. Mariana miró horrorizada, dándose cuenta de que su plan había fracasado. «Hecho». Aurelia cogió los papeles firmados. «Ya puedes irte con tu prometida. Solo dile que devuelva el vestido. Al fin y al cabo, es de mi propiedad». «Aurelia». Ernesto hizo un último intento. «Podemos arreglar esto. Te quiero». «No», negó ella con la cabeza. «Amas el dinero de mi padre. Amas la vida cómoda que te he proporcionado. Ahora veremos cuánto te quiere Marianne, cuando ya no te quede nada». Se volvió hacia los camareros. «Traed la cuenta, por favor. Pónganlo todo a cuenta del señor Campello». «Pero...» empezó Ernesto. «No te preocupes, querido», sonrió ella. «Esta es tu última factura». Mariana no aguantó más y se precipitó hacia la salida, enredándose en su largo vestido. Ernesto la persiguió con la mirada y luego se fijó en su esposa, ahora ex esposa. «¿Qué voy a hacer?», preguntó perdido. «Ese ya no es mi problema». Aurelia se quitó el anillo de casada y lo colocó junto a su collar. «Tienes 3 días para sacar tus cosas del piso. Dejarás las llaves al conserje». Se volvió hacia su padre. «Papá, ¿me llevas a casa?». Rodrigo asintió y le ofreció la mano a su hija. Se dirigieron a la salida, dejando atrás los sueños rotos de un matrimonio feliz y un amor fiel. En la puerta, Aurelia se volvió por última vez. Ernesto seguía de pie con los documentos en las manos, confuso y patético. Sus padres discutían en voz baja en un rincón.
Los camareros retiraban las copas de champán sin tocar y los platos de tarta de cumpleaños. Era el fin de su matrimonio, el fin de las ilusiones, el fin del fingimiento, pero también era el principio de una nueva vida.